Saludos, amigas, amigos, bienvenidos a su podcast Despolarizados. Como saben, esto lo transmitimos todos los miércoles a las 8 de la noche a través del Instagram TV de Unión por Venezuela y con retransmisión los días jueves a las 2 de la tarde a través de Punto de Corte. Antes de presentar a nuestra invitada, que es Egle González Lobato, queremos hacer mención a que el pasado 15 de mayo Unión por Venezuela cumplió su primer aniversario. Hemos hecho, a través de esta iniciativa que la desarrollamos a través de la organización Reunificados, una labor de reconciliación, de promoción del debate. Esperamos que continuar haciendo estas actividades a lo largo por mucho más tiempo. Sabemos que los primeros años son complejos, pero bueno, aquí estamos adelante. Ya para presentarles, Egle González Lobato, ella es profesora universitaria, analista político, sobre todo en los temas electorales, además es directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Con la profesora Egle queremos conversar un tema importante. Ya formalmente hay un nuevo CNE instalado con una directiva, vamos a decir, medianamente aceptable para amplios sectores de la sociedad, pero con rechazo todavía en otros. Y lo primero que queremos preguntarle a la profesora Egle González Lobato, ¿cuál es la diferencia de este CNE con el que estaba anteriormente? Porque si vamos al caso, el anterior tenía dos rectores también de la oposición. En este caso, otra vez hay dos. Pero ¿cuál sería el punto diferenciador que tiene este CNE con respecto no solo al anterior, sino a los que estuvieron antes en la historia venezolana? Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Un saludo para ti muy afectuoso. Felicitaciones en su primer aniversario y un saludo a quienes se conecten en este programa. El Consejo Nacional Electoral ha sido el protagonista durante estas últimas semanas y ha tenido como resultado una composición muy interesante, tanto del oficialismo como de la oposición. Hay que destacar que hay una mezcla entre técnicos, habían alcaldes, hombres y mujeres relacionados con la cultura, con las ONG, con el empresariado. Hubo apoyo por parte de organizaciones de la sociedad civil y quizás lo más interesante que se diferencia con respecto al anterior no es tanto en la fórmula del 5-3, lo que equivale a un 3-2 en el directorio, que como muchos entienden, significa 3 como representante del oficialismo y 2 como representante de la oposición, pero estas fórmulas tienen una variación. En este caso, lo destacable, como me decía, era los actores que participaron en este nombramiento, sin que se pueda hablar de una negociación propiamente dicha, porque no fue parte de ninguna agenda, más que todo pareciera incluso que fuera una sesión del gobierno de Nicolás Maduro, si hubo unos acuerdos o si empujó para que dentro de la oposición política hubiese unos acuerdos en cuanto a unos nombres. Entonces, lo primero que usted ve es que no hay una representación de partidos que conforman el G4, llamados G4 de la Asamblea Nacional del 2015, sino que hay representantes de partidos que estuvieron o que participaron, valga la redundancia, en la elección de la Asamblea Nacional 2020 y de la dupla Enrique Capriles Kadowski y Egle González, que no participaron en esa elección. Hay un tema que llama poderosamente la atención y es al respecto las reacciones. Por un lado, hubo reacción del interinato encabezado por Juan Guaidó, que decía que era un CNE írrito, que era una imposición nuevamente de Nicolás Maduro, pero vemos la otra contraparte, y en este caso quiero referirme al plano internacional. Las reacciones por parte de los funcionarios, no solo de la Unión Europea, sino también de los Estados Unidos, era de mucha prudencia. Incluso decían, la legalidad de este CNE lo definen los venezolanos. Y ahora yo hago la pregunta, ¿cómo los venezolanos podemos definir la legalidad de este CNE cuando sabemos que tiene un cuestionamiento de origen por la designación de un parlamento que fue electo en un proceso electoral
que no contó con todas las garantías que estaban establecidas por la ley. Bueno, lo primero que podría decir es que cuando hubo el ataque anticipado, me parece, por parte de algunos voceros del G4, no fueron todos, del G4 del 2015, de la Asamblea Nacional del 2015, bueno, yo, digamos, era una de las que pedía que cesara ese ataque y se permitiera que la designación se verificara, se materializara, porque esa designación podía tener un mensaje por parte del gobierno de Nicolás Maduro, porque el nombramiento del Consejo Nacional Electoral no era un hecho aislado, era un hecho que también se sumaba a otros gestos que se habían procurado por parte de Maduro, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema del COVAX y de las vacunas anticoronavirus, lo que tiene que ver con los 6 directivos de circo, luego dos más que este momento olvido, pero que en todo caso lo dicen todos, pues eran un gesto más y un gesto sumamente positivo especialmente ante los Estados Unidos, que por el asunto de las sanciones y por supuesto del reconocimiento internacional. Entonces, este nombramiento del Consejo Nacional Electoral, mirando los candidatos, parecía que podía haber una decisión, como efectivamente se dio, que fue unos funcionarios que fueron designados que pudieran representar de una manera más fidedigna, más apegado a los valores democráticos, esas tareas pendientes que tiene el Consejo Nacional con la ciudadanía. La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, se expresaron en términos muy cautos. Bueno, perfecto, se da. Primero no lo atacaron antes de que se nombrara. Y luego de nombrado, efectivamente dijeron, bueno, ahora vamos a esperar que los venezolanos decidan finalmente si este Consejo Nacional Electoral tiene una legitimidad en su ejercicio. Es decir, si logra generar esa confianza, esa credibilidad, esa posibilidad para que los ciudadanos puedan ir a unas elecciones en su mayoría. Quiero aquí sacar un tema cuando entrevistamos a Roberto Picón, en aquel momento estaba en la lista de aspirantes a rector del CNE. Él establecía y le hacíamos esta pregunta, que cómo evitaban ellos ser sancionados, lo que pasó con Leonardo Morales. Y él comentaba que es que ellos habían hecho un trabajo previo de conversar con las embajadas, de conversar con los organismos internacionales para evitar estos problemas, porque además decían que el objetivo era rescatar la institucionalidad del país a través del CNE. Pero además quiero referirme a otro comentario. El profesor Juan Manuel Trac establecía que hablar desde la legalidad del CNE era buscarle palabras a palabras menos 5 patas al gato, porque no hay legalidad formal en Venezuela. Ahora bien, este CNE puede ser el punto de arranque para lograr un rescate institucional real, o pudiera convertirse en un nuevo bache de los que hemos sufrido anteriormente en la historia de tratar de, bueno, rescatemos nuevamente la institucionalidad venezolana. ¿Cómo lo ves, profesor Eglé? Bueno, uno tiene también que ser cauto y decir, bueno, mira, tampoco es que es la panacea, no, vamos todos, vamos a meter la mano en el fuego, pero yo sí creo que es un enorme gesto, un enorme intento. Creo que la posición de los actores a los que me refería, los bastidores, pues lograron un consenso sobre unos nombres que resultan, que inspiran confianza o que pueden inspirar hasta la esperanza de que realmente se tomen actos electorales y más allá de unas elecciones que conlleve al país a un proceso de negociación. Y aquí me explico.
El Consejo Nacional es sumamente importante porque a través de un proceso electoral usted va a plantear condiciones electorales, condiciones que tienen que ver propiamente con una elección. Pero esto da lugar a hablar de otras condiciones más allá de un proceso electoral. Es lo que uno llama, o lo que, digamos, lo que le podemos llamar condiciones electorales en sentido amplio. Entonces usted va a ver, mire hacia atrás, hacia la historia reciente. Todos estos intentos fallidos que hemos tenido de diálogo y de negociación, ¿sobre qué han estado basados? Sobre unas condiciones para un proceso electoral. Pero no se quedan allí, es unas condiciones que va a contemplar en la medida de lo posible una agenda mucho más amplia, que va, y ahí estamos entrando entonces en la etapa de una negociación, pero ¿dónde se inicia? Se inicia precisamente con la designación de un Consejo Nacional Electoral y con la activación de la sociedad y de una institución como el máximo organismo electoral para lograr un proceso regional, municipal, pero que esto conlleve a regular otros procesos en los próximos años. Es decir, estamos hablando de una agenda más amplia que conlleva una negociación integral y que se dirija no a una elección, repito, particular, sino a la solución política de la crisis venezolana. Menciono un tema de los procesos electorales. Este CNE ha sido designado para los próximos procesos electorales. No solo es elecciones regionales y municipales, que ya tienen fecha, ya fueron convocados formalmente, pero además estarían encargados de organizar presidenciales y las próximas parlamentarias. Decimos, bueno, eso es muy lejos, pero es que los tiempos pueden correr muy rápido y los procesos históricos avanzan a pasos agigantados. Y adicionalmente, y quiero atreverme aquí a mencionar una cosa, pudiera organizar un posible referéndum revocatorio. ¿Qué pudiera o qué pasos debería tomar los rectores de este CNE para generar la confianza en el voto? Porque mencionaba el tema de la sociedad civil trabajando en conjunto para generar el voto, pero los partidos políticos deberían estar ahí, pero sabemos lo que está pasando ahorita con las crisis de los partidos políticos, la profunda gravedad en la cual están viviendo. ¿Cómo pudiera ser eso? De que este CNE genere esa confianza y que además la sociedad civil sea la motivadora y la impulsora de que los ciudadanos se sientan partícipes y llamados a votar por lo menos en el próximo noviembre. Bueno, lo primero que tenemos que afirmar es que este Consejo Nacional Electoral tampoco está solo. Hay una cantidad de personas, una cantidad de hombres y mujeres comprometidos con los valores democráticos y con el rescate de esas variables democráticas que fueron, que cayeron, que llevaron un golpe, se desplomaron después del proceso electoral del 6 de diciembre del 2020. Pero esto no solamente incluye a los factores opositores, esto incluye también a los factores del oficialismo que estén dispuestos a rescatar el voto como una expresión soberana y que en definitiva sea la soberanía la que se imponga. Entonces, hay unas funciones, primero vuelvo a insistir, hablamos a veces de condiciones, creemos, que se va a resolver todo, pero hay condiciones propiamente electorales, condiciones que van más allá de una elección. Entonces, a estos rectores del Consejo Nacional Electoral no se les puede pedir la colonia Tobar. O sea, a este grupo de rectores tienen que llevar adelante un proceso que ya tiene una fecha, que es el 21 de noviembre. Entonces, hablemos de condiciones electorales. Estas condiciones electorales tienen que ver también, más allá, por ejemplo, tenemos unas condiciones técnicas. Increíblemente, tómese nota, anótelo por ahí. Las decisiones que se han tomado desde el Consejo Nacional Electoral, del recién designado, han sido en el directorio. No ha habido votos salvados, no hay disidencia. Es decir, hay el intento de cumplir, repito, tareas que estaban en deuda. Automatización, auditoría en la automatización, en el registro electoral. Y tiene algo, entonces toca un punto que viene muy importante, que no tiene que ver con la parte técnica electoral, sino que tiene que ver con la pluralidad de las elecciones. Si unas elecciones competitivas,
tienen que tener el mayor número de partidos y de candidatos que adversen al gobierno. Entonces no puede ocurrir acá lo que ocurrió, es decir, que se repitan esa judicialización de los partidos que se presentaron en el 2020, sino que tiene que haber, primero, volver a restablecer condiciones para que los partidos que fueron afectados participen y que estas inhabilitaciones que han afectado también candidatos que advertan al gobierno o al oficialismo, también se dejen sin efecto. Ahora, esas son decisiones que tienen que contar con la voluntad política. Eso no es un problema únicamente de unos rectores que está en ellos decidirlo o no. Por eso es que es muy importante apoyar la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral y apoyar la promoción, el empuje, presionar para que se constituya unos nuevos actores en donde pueden ingresar otros o incorporarse otros para esa negociación fundamental y necesaria que exige el país. En esta negociación política es donde se pueden lograr acuerdos para llegar realmente transitar un camino hacia la reinstitucionalización del país. Menciona el tema de las negociaciones políticas. Este CNE es de antojito que fue bajo una negociación política. ¿Cómo se están dando estos pasos? Porque pareciera que fueran unas negociaciones, vamos a decir, muy confidenciales, que es un proceso importante y que debe darse así. Pero ¿qué debe lograr? Que esa negociación política logre los objetivos que muchos esperan. Por ejemplo, cambio de gobierno o incluso, voy más allá, el tema de lograr vacunaciones masivas o mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, que es una de las cosas más graves que se está padeciendo, porque según los últimos datos del ENCOVID, prácticamente todos los venezolanos son pobres de alguna manera. ¿Qué pasos son los que deberían seguir estas negociaciones para lograr los objetivos deseados por la ciudadanía? Bueno, hay que tener primero un sentido de la realidad, ¿no? Y decir, estas elecciones no ponen en jaque, ni van a lograr de ninguna manera quitar a Nicolás Maduro y que haya inmediatamente un proceso presidencial. Si a usted le dicen eso, bueno, mire, no, eso no es así. Estas elecciones tienen por objetivo impulsar, lograr que salga ese liderazgo regional, que la sociedad se active, que la sociedad se organice, que los partidos políticos empiecen a entender que tienen que movilizarse, porque el día E es un problema de los partidos políticos. Todo el proceso para participar ahí puede apoyar la sociedad civil, pero el día el día de la elección, es un proceso de las maquinarias electorales. Y usted sabe que la maquinaria electoral más importante o más robusta es la del PSUV. Pero los otros partidos, lamentablemente, han estado sometidos a mucha presión por parte del oficialismo y a decisiones que los han afectado. Entonces, ¿qué pasos hay que seguir? No. La negociación política va a tener varios carriles, digámoslo así, varios canales. En una parte se va a hablar de las condiciones electorales propiamente que afecten a los procesos electorales y lograr realmente la voluntad de lograr la pluralidad, la confianza en el sistema automatizado, luego de la adquisición de aquellas máquinas con motivo de aquel incendio, pero también en paralelo va a estar el planteamiento de todo lo que tiene que ver con las carencias en el sistema de salud, con las carencias por el asunto de la vacuna, que es tal vez ahorita lo que más preocupa a la ciudadanía. Pero en todo caso, este interés por resolver un problema que tiene que ver con la salud, con la vida, con las condiciones humanas en que vivimos los venezolanos, seguramente esto tendrá un carril distinto. Es decir, allí vamos a ver, cuáles son los pliegos de peticiones y cuántas delegaciones van a estar, quiénes representan al oficialismo, cómo va a representar esa oposición que ha sido, que verifica hoy, que presenta hoy una fractura importante, cuáles son esos pliegos de solicitudes, cuál va a ser esa ayuda internacional o facilitación internacional que se va a verificar
y ahí nosotros entonces tendremos la posibilidad de mirar así en plano, de poner en una meta todo lo que se está solicitando y ver cómo progresivamente se pueden alcanzar. Una palabra que destaco, la palabra progresivamente. Aquí no hay nada inmediato, de esto se trata la convivencia que se puede lograr a mediano plazo para el país. Poco a poco, es decir, vamos andando, pero es muy importante esto que acaba de ocurrir con el nombramiento del Consejo Nacional Electoral. El tema progresivo. Vimos que estas elecciones, algunos las llaman mega elecciones, yo en lo personal considero que es un exabrupto, porque son elecciones regionales y municipales que históricamente, o vamos a decir, no tanto histórico, ha sido en Venezuela, hubo una etapa donde se hacían en simultáneo, se van a hacer simultáneamente. Y quiero referirme a una pregunta específica, ya que el año pasado la profesora Glen González Novato con Andrés Caleca habían ido al TCJ a pedir un recurso de nulidad del proceso electoral parlamentario, sobre todo por el tema de la representación proporcional. Se sabe o hay las altas posibilidades de que en esta ocasión, sobre todo para las elecciones de concejales y Consejo Legislativo, se respete la representación proporcional y sobre todo lo que hablamos, el famoso sistema mixto alemán, que es el que manejamos en Venezuela, en el cual si usted tiene nominales y tiene una votación está muy seguido del segundo lugar, usted no va a tener en la lista se la damos a la minoría. ¿Se pudiera dar ese escenario? ¿Hay incentivos por parte del gobierno para hacerlo? ¿O todavía estaríamos viendo ese sistema leonino que dominó la elección parlamentaria pasada? Bueno, la elección parlamentaria pasada, uno de los errores muy negativos, nefastos que tuvo fue la perversión del sistema electoral. Es decir, modificar el sistema electoral, además sin contar con la participación de todos los partidos políticos, la sociedad, un tema que es el corazón de la política. Eso es. Entonces, ahí se modificó el sistema electoral, que ya era un sistema que generaba una desproporción en los resultados. Con una diferencia muy poca de votos, el que ganaba todo, se llevaba todo. Si yo gano, me llevo todo. Y si yo pierdo, pues te perdiste todo. Ese sistema que se modificó en el año 2009, se aplicó en el 2010 con la ley orgánica de procesos electorales, fue el mismo sistema que le dio el triunfo al oficialismo en el 2010, y luego esas mismas normas, con esa misma desproporción, le dio el triunfo a la oposición en el 2015 de la misma manera que ocurrió. Es decir, incluso le dio las 2/3 partes, una mayoría que ni siquiera estaba en la Constitución, porque se supone que para obtener esa mayoría en una votación tenía que hacer los consensos y los encuentros necesarios y el convencimiento entre los diputados del Parlamento. Luego, en el 2020, hay una modificación del sistema electoral en donde además se modifica el número de diputados, se inventó, se creó una lista nacional, una lista nacional, y además había una cosa horrorosa, y se lo digo todo el tiempo, eso era horroroso, porque los estaban eligiendo y ni siquiera sabían cómo era que iban a salir los diputados de la lista nacional. Una cosa realmente, bueno, que terminó generando un resultado adverso a quienes participaron en la Asamblea Nacional del 2020. Pero ¿quién se iba a imaginar? ¿Quién? Yo pensé incluso, bueno, yo siempre veía que, yo decía, pero ¿qué cuenta estarán sacando? Capaz y te consta, te lo dije, N cantidad de veces. ¿Qué cuentas están sacando acá? Porque por lo que se ve, esto se lo lleva quien tiene la mejor maquinaria, y la mejor maquinaria la tenía el PSUV, por estos problemas que han tenido los partidos. En este momento hay cosas que no están en las normas, o sea, los asuntos electorales, y lo mencionamos ahora, que es que muchas veces un pacto entre caballeros, y ahora agregamos con esto de las mujeres y de damas, pero que tiene que ver con que no haya modificaciones de normas, que no se produzcan, que afecten aún más la participación del partido. Y este es un proceso sumamente delicado. Es decir, yo confío en que esto puede llegar
a buen término, a buen puerto. Ahora, esto es como una relación cuando te empiezan sumamente delicada. Aquí cualquiera se puede sentir afectado y entonces se rompieron los nexos que daban que para lograr los acuerdos. Entonces, no generar normas que modifiquen el sistema electoral. Y si van a modificar el sistema electoral para hacerlo mayor, que todo el mundo tenga y que digamos, participación y que sus votos se conviertan proporcionalmente en escaños, entonces que sea con la participación de todos. Y ahí sí, Rafael, la Asamblea Nacional del 2020 es quien en todo caso deberá llamar a un consenso mucho mayor para una modificación de la ley. Hay un tema que llama la atención en todo esto, el tema de las negociaciones. Recordarle que estamos hablando con Egle González Lobato, ella es profesora universitaria, analista político, sobre todo en el tema electoral, y directora de la Cátedra Libre de Elecciones y Democracia de la Universidad Central de Venezuela. Profesora, hay un tema que estaba mencionando, el tema de las negociaciones y sobre todo el tema de los pactos de caballeros. Vimos que una de las cosas que denunció Guaidó, que esto es una cosa a espaldas de lo que del país, otros dicen que es a espaldas de lo que es el interinato, pero Guaidó ya ha anunciado que quiere participar en un diálogo. El gobierno ya ha dado señales de que está dispuesto a participar en un diálogo. Ahora viene el tema. ¿Quiénes son los que están negociando por el lado del gobierno o quiénes están negociando con el gobierno para conformar el CNE? ¿Y cómo queda en todo esto Juan Guaidó? Una figura que aunque ha estado en desgaste, todavía sigue siendo figura importante para la comunidad internacional y para un sector importante de los venezolanos. ¿Cómo queda en este entramado de decisiones que se han estado tomando? ¿Cómo queda la figura en estos momentos de Juan Guaidó? Sí, bueno, el consejo era que no le cayeran a piedras, como lo hicieron, a la designación del Consejo Nacional Electoral sin conocer los nombres en que iba los nombres a los sectores que iban a formar este nuevo órgano electoral. Ciertamente lo hizo, luego como que se detuvo un poco el ataque, luego hubo el pronunciamiento del CNE, hubo las, digamos que lo entendieron como un gesto de los más positivos de Maduro, pero no es un gesto suficiente. Y como no es un gesto suficiente, pareciera que Nicolás Maduro pues tiene que sentarse con Juan Guaidó porque representa un liderazgo de unos partidos que tuvieron su mayoría en la Asamblea Nacional del 2015 que tampoco pueden despacharse así como así. Es decir, no importa, y recuerdo haberlo escrito, no entiendo cómo le entran cómo tienen esta actitud tan contraria al CNE, porque luego van a necesitar incorporarse en una mesa de negociación aparte. Es decir, el Consejo Nacional Electoral se estaba dando, ya el gobierno, uno podía leerlo. El CNE no va a formar parte de una negociación. Es decir, tú tienes que estar sentado en una mesa de negociación para que te designen al CNE. Entre otras cosas, porque las elecciones tienen fecha, es decir, tienen un cronograma. Entonces, y además el gobierno de Nicolás Maduro lo había dejado claro. El Consejo Nacional Electoral estaba fuera de la negociación. Nos ponemos de acuerdo, habrán gestos y luego Estados Unidos especialmente es el de mayor presión para que haya un reconocimiento en la mesa de negociación de todos los factores que le adviertan. Ahora, ¿cómo queda? Bueno, vamos a esperar, porque el problema que ha tenido el G4 es esa ambición maximalista de sus agendas. Entonces, yo lo que creo es que aquí, al final, se va a producir una negociación y los actores que terminen quedando son aquellos actores que realmente logren ponerse de acuerdo en lo que realmente ejecutan. Esa sería mi visión, Rafael. Un tema que debe ser importante es el tema de los organismos dentro del Consejo Nacional Electoral. Vemos que la Junta Nacional Electoral va a estar presidida por Tania de Amelio. Registro Civil, si no me equivoco, es Alexis Corredor quien la encabeza, el otro rector. Y quiero hacer mención a lo que decía Roberto Picón cuando participó en nuestro podcast. Él decía
que era necesario no solo ver a los 5 rectores del CNE, sino todo el entramado, las áreas técnicas, ver el trabajo que se va a desarrollar, porque si no logramos, él decía, si no se logra una conformación equitativa de todos los organismos subalternos, no vamos a lograr nada con 5 rectores, o con 2 o con 3, con lo que se logre. Lo que se ha conformado hasta ahora, lo que hemos visto, el registro civil, Junta Nacional Electoral, ¿genera confianza? ¿Son pasos necesarios? ¿O todavía se puede originar, como dicen, hay que estar con mucha cautela ante esta situación? Porque, bueno, sabemos lo que representa Tania D'Amelio, lo que representa Alexis Corredor. ¿Qué se puede esperar para los próximos días, semanas de estos dos organismos? Bueno, la fórmula que se logra en los 3 organismos subordinados es 2-1-2-1-2-1, donde en cada uno, Junta Nacional Electoral, Comisión de Registro Civil Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, 2 rectores oficialistas y un rector por representación de la oposición. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y entonces de qué nos sirve si tienen mayoría en todo? Bueno, pues es que ha sido peor siempre. O sea, en la Junta Nacional Electoral, me recordaba un amigo, uno de los expertos, que en Ezequiel Zamora había tenido participación en la Junta Nacional Electoral. Yo le decía que esta era la primera vez que había esta composición. Pero es que eran otros tiempos. Es decir, ahorita tenemos un sistema automatizado, digamos, con otras máquinas. Y es muy importante, pero muchísimo, que un hombre calificado técnicamente, como lo es Roberto Picón, esté dentro de la Junta Nacional Electoral, que esté desde hoy. Entonces, la mayoría, sí, efectivamente, la mayoría sirve para ganar en una votación, pero el hecho de que esté alguien de distinto al oficialismo, que pueda tener técnicos en cada uno de estos distintos espacios, bien sea de auditoría, bien sea de preparación del procedimiento, bien sea de la designación de las juntas electorales, de estos organismos subalternos, que sea lo de la notificación de los miembros de mesa. Eso es un gran aporte, porque no es que ahora se puede, es que ahora van a decir, bueno, mira, efectivamente, aquí se están llevando estas actividades, se están cumpliendo con estas actividades que son actividades electorales. Entonces, más allá de la mayoría, pues creo que la oposición ha logrado espacios importantes en este Consejo Nacional Electoral y solo falta tiempo para ver la demostración de qué es, cómo se va desarrollando ese proceso para las regionales y las municipales. Y ya para ir cerrando, profesora, un tema que debe ser siempre, debe estar en la palestra, sobre todo en estos momentos que vienen los procesos electorales. ¿Cómo debe ser vamos a decir, la desjudicialización de los partidos políticos? ¿Cómo debe ser el rescate de los partidos políticos? Porque sabemos que los partidos políticos o están judicializados o no están legalizados ante el CNE. ¿Cuál debe ser el trabajo? Porque lo que pasó en la elección pasada, y tengo que decirlo de forma muy responsable, se terminaba eligiendo lo que de alguna manera el gobierno quiso que se eligiera. En este caso, ¿cómo debemos garantizar? Sabemos que dentro del CNE han anunciado o han dicho que van a revisar todo esto que está pasando, que se va a revisar incluso las inhabilitaciones, pero se deben mostrar las señales. ¿Cómo debe hacer el CNE para empezar a mostrar las señales? Y quiero agregar algo aquí ya para darle la palabra. ¿Cómo debe hacer el CNE para rescatar la democracia de los partidos políticos? ¿No debería de repente el CNE en estos momentos, aprovechando el lapso del tiempo en el cronograma, establecer una elección interna de los partidos políticos? Bueno, una pregunta realmente muy interesante. Tú siempre tan agudo y tan conocedor de... No cualquiera hace esta pregunta. Tiene que saber mucho de política y de cómo se mueven los partidos, porque ahí lo que yo agregaría a lo que tú dices, ¿no? Es decir, tú lo haces en términos de pregunta, pero yo quiero decir lo mismo que tú acabas de decir en términos afirmativos. Pero yo lo que agregaría allí en todo caso es que la definición de los partidos políticos
va a depender de la vida de cada partido político, de la realidad de cada partido político. No es lo mismo, realmente no es lo mismo. Y no crean que es que estoy discriminando o estoy haciendo diferencia, favoreciéndonos. Pero ciertamente, Acción Democrática es un partido con una vivencia y una experiencia distinta a otros partidos más nuevos, no voy a decir cuál, para que no se caigan encima. Para que no se ofendan. Para que no se ofendan. Pero en todo caso, es un partido que como dice el historiador Pedro Benítez, me encantaba cuando siempre decía, pues yo escribí sobre la judicialización de los partidos para esto en diciembre del año pasado, y consultando a Pedro me decía, mira, es que Acción Democrática es el partido de la Venezuela profunda, o sea, era el que realmente combatía al PSUV, al oficialismo, en la democracia, tú sabes, es que en los sitios más recónditos, allí hay un adeco, ¿no? Decían ellos. Es muy interesante porque, bueno, ¿cómo se va a resolver el problema de Acción Democrática? El problema de Acción Democrática lo tienen que resolver Bernabé Gutiérrez y empezamos a luz. Ellos tienen que ponerse de acuerdo. Ellos tienen que buscar una encerrona, buscar puentes. Y sería interesante que porque ¿qué hizo el gobierno? El gobierno lo que buscó fue las fisuras dentro de los partidos y por ahí abrió esta grieta y los dividió aún más. Entonces, aquí la partió, claro, por ejemplo, pudiera haber una decisión como la que pasó con Primero Justicia, que fue, bueno, se deja sin efecto la medida cautelar del amparo, fue lo que les dio la oportunidad de crear unas juntas ad hoc, quitándoselas, arrebatándoselas a sus líderes principales, y entonces se los dio a quienes ellos querían que participaran o les garantizaban una participación en unas condiciones tremendamente inconstitucionales como fue el 2020. Entonces, aquí pudiera darse eso, pero yo creo que lo importante es que la militancia de Acción Democrática tenga nuevamente su tarjeta y sea la militancia la que decida finalmente con quién quiere ir. Luego tenemos Primero Justicia. ¿A quién le van a dar la tarjeta de Primero Justicia? ¿Quién va a poder utilizar su símbolo? De Primero Justicia también tiene otra vivencia. Y luego tenemos Voluntad Popular. Y en Voluntad Popular allí hay otros aspectos que definen esta participación de Voluntad Popular y los problemas que Voluntad Popular ha tenido. Entonces, luego tenemos en paralelo, ya para terminar, a los movimientos políticos que no tuvieron la oportunidad de constituirse durante este tiempo. Porque si algo hay que reclamarle al Consejo Nacional Electoral, que se heredó del chavismo, digámoslo así, y que se mantuvo por tanto tiempo, fue la negación a los movimientos políticos de constituirse en partidos políticos. Y no fue que me dijeron a mí, ay no, es que lo vamos a permitir como grupo de electores. No, aquí se eliminó toda participación de grupos de electores, de movimientos políticos ya como partido. Entonces, aquí este Consejo Nacional Electoral tiene que buscar un procedimiento expedito que le permita a estos movimientos que no logran tener su tarjeta, que no logran constituirse como partido, que puedan participar en este proceso electoral. Estupendo. Creo que eso es lo primero y con lo que debemos cerrar, es permitir la participación de todas las personas, grupos de ciudadanos que desean constituirse en partidos políticos, porque hay una frase que dice que una democracia sana se demuestra a través de la organización política y de los partidos políticos. Ojalá que se niegue el trabajo, apostamos por ello y tomamos la palabra de la profesora Glé. Mucha cautela también ante todo porque sabemos lo complejo que es esto. Agradecido, profesora Glé, por esta oportunidad que nos ha dado nuevamente para hablar de los temas electorales que son necesarios y que además que sabemos que qué mejor referencia para hablar de esto que no sea que sea usted además, porque creo que no, y me atrevo a decirlo, no porque sea amiga, le tenga admiración, es la persona que conoce mejor el tema electoral en el país. Muchísimas gracias, Rafael. Eres sumamente generoso. Bueno, de verdad que quedo siempre atenta a colaborar contigo. Y bueno, felicitaciones otra vez por el aniversario. Así que, avanti, pues, ¿no? Gracias, profesora. Amigas y amigos, ha sido todo por hoy en nuestro podcast Despolarizados aquí por Unión por Venezuela. La semana que viene estamos haciendo todos los esfuerzos. Vamos a
conversar sobre el tema del proceso electoral chileno que ocurrió esta semana. Estamos buscando a una persona que seguro nos va a dar bastantes indicaciones, bastantes análisis. Esperamos ya tenerlo confirmado esta semana para que la semana que viene puedan disfrutarlo y poder tener un podcast diferente y además sobre un tema internacional que no lo hemos abordado en todos estos tiempos que hemos estado desarrollando el Despolarizado. Así que será hasta la próxima semana.